Bien amigos, aquí estamos en este segundo bloque de Encuestas más Análisis. Junto a Juan Carlos tenemos el gusto de recibir nuevamente a Raúl Sendic, candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Raúl, gracias por estar con nosotros. Bueno, con mucho gusto. Como siempre, nosotros tratamos de charlar. No somos periodistas, ni tenemos pose periodista. Y además vemos que los periodistas siempre van por los mismos lugares cuando tienen entrevistas contigo. Y nosotros queremos tratar de charlar un poco de todo. Bueno, y ver tu preocupación. Hemos visto una preocupación pública tuya cada vez que vas a los medios, decís, a mí me gusta hablar de los contenidos, me gusta debatir sobre los temas y me gusta hablar de la campaña, pero de los contenidos de la campaña. Te sentís cómodo hablando de cualquier tema, pero ¿de qué temas te gustaría más que discutábamos, que la gente te escuchara un poco hablar? ¿Qué es lo que vos creés que en la agenda de los medios no han logrado poder insertar? Bueno, el tema para mí más, por lo menos que para mí es más desafiante, que más me motiva, es todo el cambio estructural que tiene que hacer el Uruguay desde el punto de vista de la producción y del trabajo. Digamos. Nosotros, digamos, pasamos en estos dos gobiernos pasamos de un producto de 15.000 millones de dólares a un producto de 55.000 millones. En un proceso que se fue dando de intensificación de algunas de las cadenas productivas del país, la cadena agrícola fundamentalmente, la ganadería intensiva, los cultivos intensivos que se instalaron, un atisbo, digamos, que empezó a aparecer de minería, algunos procesos industriales que se fueron instalando. Pero fundamentalmente tenemos una matriz productiva muy primaria, digamos. Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos en el próximo gobierno es cómo usamos esa herramienta que mostró ser tan eficiente, tan eficaz, que es la ley de inversiones, que tuvo algunas modificaciones en estos dos gobiernos. En realidad, lo que más premió la ley de inversiones fue que viniera inversión generadora de empleo, con la idea que había que abatir la desocupación, y yo creo que nosotros tenemos que direccionar la ley, tal como está planteado y se aprobó, incluso está en el contenido del programa del Frente, hacia la incorporación de valor a estos procesos productivos. O sea, incorporación de tecnología, incorporación de innovación, más agregado valor que permita diversificar la canasta exportadora. Hoy la canasta exportadora nuestra tiene riesgos, digamos. Hoy estamos, al ser tan primarizada, hoy, por ejemplo, que hay una caída, un atisbo de caída de los precios internacionales, empezás a entrar en zona de riesgo. Por lo tanto, si nosotros diversificamos la canasta exportadora, disminuimos esos riesgos con empleo más calificado, con mejores salarios, digamos, o sea, el agregado de valor de procesos industriales siempre genera mejor ocupación. La inserción de las pequeñas y medianas empresas dentro de esos procesos, creo que hay que buscar, y está establecido el plan de crear el banco de fomento que permita financiar a pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicio, prestadoras de innovación, de capacitación y formación de personal, dentro de esos procesos productivos, de esas cadenas largas, digamos, de producción y exportación. Y a su vez, el desafío importantísimo, que es capacitar recursos humanos para esas nuevas cadenas productivas, porque nosotros, yo recuerdo, cuando nosotros arrancamos en Bella Unión con el montaje de la caldera, en el año 2006, no había soldadores calificados en el país. La mayoría de los soldadores calificados estaban en España. Nosotros teníamos que mandar una camioneta a Botnia a buscar un soldador con su equipo para que fuera a Bella Unión a trabajar y se lo teníamos que devolver a Botnia. Entonces, la mano de obra, calificar mano de obra y tener capital humano calificado es un desafío muy importante para los próximos años, porque si no, la carencia de mano de obra... Hoy, por ejemplo, tenemos desocupación cero en la geología. Los geólogos, hoy hay empresas petroleras que vinieron a instalarse en Uruguay que le están pagando $12.000 por mes a los geólogos. Y eso es... Y ese sueldo para sacárselo al otro, digamos, ¿no? O sea, es una competencia tremenda, que incluso le ha costado a ANCAP conservar al equipo de geólogos, porque en ese nuevo panorama, digamos, los sueldos del Estado, el Estado tiene seguridad, pero los sueldos no son tan atractivos. Entonces,
el desafío para mí de, Lo hizo de Antel estos con la años fibra óptica, ¿no? Con la también instalación de la fibra óptica. es diversificar la matriz productiva utilizando el recurso efectivo de la ley de inversiones, direccionándola hacia eso, fortalecer las pequeñas y medianas empresas y formar a través de la educación y de la formación una enorme capital humano que esté acorde a ese desafío. Raúl, vos me decís que esto es uno de los ejes que el Frente debería desarrollar en un tercer gobierno, pero la gente también está demandando otras cosas que de repente han quedado sin saldar en estos 10 años o de 9 años y pico de gobierno, que son el tema de la inseguridad o el tema de la educación. ¿Cuáles son las propuestas o por dónde irían en los recorridos? Porque escuchamos a Tabaré Vázquez decir que Bonomi y Vázquez serían el equipo que continuaría al frente de la cartera del Interior. Y ahí hay propuestas que de repente hay que hacerle dar a la gente a conocer para decir, bueno, ¿me sirve el frente, le confirmo el voto o no? Sí. En el tema de la seguridad, para ir en el orden que lo planteaste, yo creo que el abordaje tiene hay que abordarlo desde un punto de vista múltiple, digamos. Tenemos, por un lado, creo que tenemos que trabajar mucho en la formación de valores del país, digamos, nosotros hemos claudicado en la formación de valores a favor de una invasión extranjera que viene en la formación de valores. O sea, para ponerlo en términos incluso sencillo, entendible y para mostrar un poco la edad que tengo también, ¿no? Pero no tenemos, Martín, 52, hace 3 días que tengo 52. Recién estrenado. Y no, lo que quiero decir es, no tenemos Martín y pregunta, que era para decir, no tenemos estímulo al conocimiento, al sacrificio, al esfuerzo, pero tenemos mujeres bailando en el caño todas las noches en la televisión. Entonces, creo que necesitamos recuperar la formación de valores, y eso tiene que ver con el fomento a la educación, a la cultura, al desarrollo del arte, a la formación de contenidos locales, que hay que trabajar mucho en que haya una gran industria de contenidos locales a favor de con nuestra propia estructura de valores. El otro elemento tiene que ver con fortalecer los mecanismos de interacción y de inserción social. O sea, en los lugares, si ustedes miran las estadísticas, y ustedes saben de eso, en el plan de las 7 zonas que se establecieron, que son planes de integración social y de convivencia, que ha generado además con la conquista de espacios públicos además, todos los delitos bajaron en esos lugares. Y el único delito que prevalece más fuerte son los de violencia doméstica, que hay que tener cuidado porque ese es un delito puertas adentro que tiene que ver con lo primero que mencioné, que es el tema de los valores. No puede hacer muchos valores, etcétera, sí. Claro. El tercer elemento es el fortalecimiento, y creo que se ha avanzado en eso, de las sanciones por los delitos menores o penas, digamos. Porque muchas veces la conducta delictiva o antisocial empieza por ese tipo de delitos. Un proceso que se va agravando. Una quema de un contenedor, o sacar todo afuera, romper un vidrio, pasarse una luz roja, en fin. Entonces, si nosotros fortalecemos la sanción a las penas, a ese tipo de delitos menores, que muchas veces son el inicio de una conducta delictiva o antisocial, yo creo que hay que trabajar en eso para frenar la conducta antisocial en el momento que se empieza a generar el tipo de conducta. El otro elemento es la profesionalización cada vez mayor de la policía y la tecnificación. O sea, el otro día se probaron los drones, el sistema de cámaras ha mostrado que funciona, hay delitos que le ha permitido a la policía actuar prácticamente en el mismo momento. Tenemos que tener una mayor inteligencia policial, hay que tener un mejor sistema de investigaciones que permita la investigación y el conocimiento del delito. Y el otro es seguir fortaleciendo la infraestructura carcelaria para que la cárcel sea que permitan niveles de rehabilitación. Y el otro tema también es la atención a las víctimas del delito que tiene, o sea, es un abordaje múltiple, ¿sí, no? del que estamos haciendo.
No, yo creo que en muchas de estas cosas hemos venido avanzando. Es muy gradual el avance. Se ponen las cámaras en el centro, bajan los delitos en el centro y se trasladan para otro lado. Pero bueno, hay que seguir avanzando por ese camino, incorporando tecnología. Yo creo que tenemos que ir, lamentablemente lo digo, pero es así, a una sociedad cada día más controlada, digamos, desde el punto de vista, por lo menos de lo que pasa en el espacio público. En los espacios públicos. Mira, yo vengo de... a fin del año pasado estuve en Nueva York y no podía creer realmente que uno está más seguro, por lo menos Manhattan, que es bastante más que Montevideo, ya, está más seguro en Nueva York que en Montevideo. Explicación: Nueva York es una ciudad cosmopolita, hay muchos latinoamericanos, muchísimos latinoamericanos, o sea, no decir, no, es la cultura anglosajona, que yo que sé que también la encontré en Boston, eso es otra cosa. No, Nueva York. Nueva York pasó por aquello que se llamó tolerancia cero, sí, que en realidad no dista mucho de lo que tú acabas de decir. Que es decir, los delitos menores no se dejan pasar, no se toleran, ¿verdad? Porque ahí es donde se corta la cadena. Ese era el concepto cuando se lanzó aquella campaña en Nueva York, que fue eficiente y efectiva, de tolerancia cero. Era eso, no era salir a pegarle palo a todo el mundo. No, claro, porque después... Lo que pasa es que el concepto de tolerancia cero es amplio, pero... Claro, yo digo, es intolerancia. Puede sonar feo para alguna gente. Suena feo. Van a salir con un palo. Tú lo dijiste mucho mejor, pero era la misma idea. También, otra de las cosas, pues yo te preguntaron mucho, es la descentralización de la vigilancia y la tecnificación. Sí. Es una sociedad muy controlada. Entonces yo tuve oportunidad personal de ver en un SUTE, a las 2 de la mañana, allá pusieron los SUTE toda la noche. No pasa nada, un SUTE a las 2 de la mañana, 2 muchachos jóvenes que estaban esperando el SUTE, prendieron un cigarrillo. Casi instantáneamente aparecieron 3 policías de distintos lugares. Claro. Los multaron, acabó, no se puede fumar, es en serio, no es tire el cigarrillo, los multaron. Pero lo que me sorprendió más que nada, bueno, ahí hay tolerancia cero, ¿verdad? Hay un delito menor, como es prender un cigarrillo, en un lugar donde no está permitido, pero además la respuesta inmediata. Y claro, empecé a mirar y está lleno de cámaras. Es un gran hermano. Y como están descentralizados, bueno, eso permite una respuesta más rápida. Sí, tienen más dinero, todo lo que quieran, pero esto lo hablábamos con Bonomi. Sí, lo invitamos a Bonomi, estuvo acá. Él dijo, sí, nosotros tenemos un asesor de Nueva York y estamos hablando de todos estos temas. Sí. Digo, bueno, me alegro, porque no hay que tener miedo a experiencias ajenas que fueron estereotipadas. Hay que adaptarlas, capaz. Y claro, bueno, y la tecnología no es tan cara. Y tú terminaste diciendo una cosa que yo quería recalcar. Bueno, va a ser una sociedad más controlada, sí. Lamentablemente. Hasta tanto no nos portemos bien. Pero es mucho mejor una sociedad más controlada que una sociedad con miedo. Sí. Una sociedad con miedo no podemos esperar mucho de ella, ¿verdad? Y aparecen la gente que porta armas para defenderse, que pide pena de muerte, que la baja la de imputabilidad, que justo rápidamente la firma. Todo ese tipo de cosas son manifestaciones. Manifestaciones de miedo. Entonces, me gusta el término, te lo quería recalcar, y la franqueza. ¿Qué estás proponiendo? Una sociedad más controlada. Sí. No quiere decir pérdidas de libertad. Donde estén garantizadas las libertades. Seguro. La libertad porque la conciencia de que la libertad mía termina donde empieza la tuya. Es la convivencia en sociedad. Pero las sociedades están dispuestas a dar un poco de su libertad a cambio de mucha seguridad. Yo no tengo ninguna duda. Creo que lamentablemente sí. creo que hemos llegado lamentablemente a ese punto. Sí. Pero hay realismo también de por medio, ¿verdad? Y hay males peores. Ahora, y el otro tema que me hablábamos de educación. La educación. Y te hago una consulta concreta antes de que tú puedas desarrollar el tema. Se ha propuesto por parte de los partidos opositores dejar a los gremios de la educación con voz pero sin voto dentro de los consejos de la educación pública.
¿ustedes tienen algún cambio para proponer? Porque, digámoslo, la ley de la educación fue promovida a partir del anterior gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y esas modificaciones, para muchos, es causa de estas consecuencias de que la cosa se ha agravado, que los resultados son peores. En el punto particular del tema de la participación y del voto de los gremios, ¿ustedes tienen algún cambio para hacer o no? No, hay una cosa que tengo, por lo menos tengo como creo que es, guste o no guste, a mí personalmente me gusta, pero puede no gustar también, pero guste o no guste, no hay forma de hacer una modificación o cambios importantes en la educación que no sea teniendo en cuenta a los docentes y a los gremios. O sea, porque si no se convence a los docentes y a los gremios de los cambios que hay que hacer, es imposible pensar que los cambios sean efectivamente que sucedan, que las cosas pasen. Por eso a mí me parece que mucho más importante es convencerlos. Creo que tienen que ser parte de la solución, no parte del problema, tienen que ser parte de la solución. Porque tenemos esta situación, yo veo así la situación. Yo, primero, creo que tenemos un compromiso de un presupuesto en la educación que es muy alto. Digamos. Un 6% del producto, para un producto que va a andar en los 60.000 millones, hoy está en 55, pensemos que con el menor de los crecimientos puede llegar a los 60.000 millones, estamos hablando de 3.000 millones. Sí. 3.000 millones de dólares es 10 veces más que el presupuesto que tenía la educación cuando era el 2% del producto. En el 2005 el producto eran 15.000 millones, el 2% eran 300, era el 2.7 creo, 2.5. Sí, eran 400. Estamos en 360 millones más o menos. Entonces, pasamos a tener un presupuesto, vamos a tener un presupuesto que está 10 veces, ahora está arriba de los 2.000 millones y va a andar en los 3.000 millones. Es un gran presupuesto, mucho dinero. Hemos avanzado en la educación, en la atención a la primera infancia, que yo lo vinculo directamente a la educación, porque la atención de la primera infancia es justamente en el momento donde hay que actuar para permitir que la base estructural del cerebro, y sobre todo para el desarrollo psicomotor, esté en condiciones. Digamos. O sea, hay un 40% del cerebro que puede no desarrollarse si en esa primera infancia no está la atención. Sí, es un momento clave. Entonces hay que asegurar que los cerebritos estén prontos para recibir después los contenidos de la educación y la formación. Primera infancia, que se avanzó, ¿no? Se ha avanzado con el Uruguay Crece Contigo, que es un programa que está dirigido justamente a los sectores más carenciados para atenderlo. Después viene primaria. En la educación primaria, que se está planteando llevarlo a 3 y 4 años, para la educación primaria tuvimos un avance importantísimo con el Plan Ceibal. Somos el único país del mundo que tiene, donde cada uno de los chiquilines tiene una computadora. Hoy hay 800 aulas de teleconferencia en escuelas del país, donde los chiquilines hoy están, por ejemplo, recibiendo cursos de inglés y de matemática desde Estados Unidos y desde Inglaterra. Lo he ido a ver. Sí, yo no lo he visto, me lo mostraron en un video, pero es muy bueno. Entonces, y ahora voy a mencionar, pero creo que hemos avanzado mucho en la infraestructura, en mejorar las condiciones de la educación primaria y en herramientas importantísimas como esta. Hago un paréntesis en la educación secundaria que me voy a referir después. Avanzamos en la UTU, donde pasamos de 40.000 muchachos a 100.000 muchachos en la UTU. La UTU es importante porque se había desmantelado prácticamente, sobre todo porque cualquier aula de secundaria es mucho más barata que un aula de la UTU. O sea, en secundaria es un pizarrón con un montón de bancos y en la UTU tenés que montar los talleres, la maquinaria, los equipos, entonces incorporar tecnología. Entonces, hoy la UTU ha tenido un despliegue de nuevas posibilidades y una diversificación de las oportunidades que es muy importante. Y además es muy importante porque se adapta mucho a las nuevas mentalidades donde los muchachos quieren hacer rápido, ahorrar tiempo y pasar rápido para incorporarse a la cadena productiva o al trabajo. Y la universidad, que tuvo un proceso de descentralización como nunca antes había tenido. Hoy, y voy a mencionar dos elementos. Uno es el proceso de descentralización. Se quintuplicó la matrícula universitaria en el país entre principios del siglo y ahora. Digamos, es un
un salto muy importante de gente que vamos a tener como capital formado en el país muy importante. Pero además pasó un cambio estructural que es muy importante, y es que por primera vez son muchos más los estudiantes, los universitarios que son universitarios por primera vez en su familia. Vi las cifras. Y ese es un dato que muestra un cambio estructural del país, que es decir, trabajadores no universitarios que por primera vez pueden mandar a un hijo a hacer su educación terciaria, y que tiene que ver posiblemente con este proceso de descentralización donde ya no hay que pagar un apartamento en Montevideo, no hay que pagar un alquiler. Con Juan Carlos estuvimos con Superviel, que es el de Fondo de Solidaridad, donde el Estado le da dinero, subsidia parte para los jóvenes que vienen a Montevideo. Sí, bueno, ese también, hay un sistema de becas que ha sido muy el trabajo de importante. Superviel ahí ha sido, Sí. en el Fondo de Entonces, Solidaridad ha sido muy bueno. ahora, ¿dónde tenemos el mayor problema de mi juicio? En todo esto hay que seguir avanzando, obviamente, los desafíos son grandes, pasamos de 150 investigadores que teníamos a unos 1.500 que tenemos ahora, pero el Uruguay tiene que seguir avanzando, porque en realidad porcentualmente en los por 1000 que se calculan los investigadores estamos bajos, y tenemos que seguir aumentando el caudal de investigadores en el país, haciendo una apuesta fuerte a la investigación científica, a la academia. Pero tenemos un problema en secundaria. Tenemos un nivel de deserción alto y de repetición. Tenemos la mitad de los chiquilines que empiezan el primer año de secundaria no terminan el ciclo. Y de los 50.000 que se inscriben por año en el primer año, hay 15.000 que abandonan ahí en las primeras semanas, prácticamente. Entonces, eso está mostrando dos cosas. Una es que la brecha entre primaria y secundaria es muy alta, y nosotros tenemos que generar un sistema de tutorías, digamos, de acompañamiento y de apoyo que le permita al estudiante pasarlo con más en forma más amigable, digamos, hacer el pasaje de un ciclo al otro en forma más amigable, y el cambio de los contenidos de los programas para que un amigo tiene una frase que dice: tenemos estudiantes del siglo XX, estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XX y programas del siglo XIX, ¿no? Exacta, está perfecta esa frase. Está bien resumido. Está igual. Entonces tenemos mucho para avanzar en esto, sobre todo porque y el otro, ese era el primer problema, el tema del proceso poco amigable, digamos, y el otro es que quizás ese nivel de deserción también esté evidenciando que no estamos con los mejores niveles de evaluación en la primaria, digamos. O sea, que no ahora, llega eso yo te iba a interrumpir. El problema lo tenemos suficiente preparado, digamos, que quizás la necesidad de promover en primaria muchas veces encubre, digamos, fallas o deficiencias. Están llegando muchos muchachos a secundaria con mala preparación. Acá hemos tocado el tema también de la educación. Esos dos temas los hemos analizado para abordarlo fuertemente en el próximo gobierno. Hago énfasis en esto porque la educación, primero, cumple dos funciones que para mí son fundamentales. Una, preparar a la nueva generación de uruguayos para un mundo tremendamente desafiante en el que les va a tocar vivir. No va a ser fácil el mundo en el que les va a tocar vivir, y sobre todo, y las competencias van a estar fundamentalmente en la capacidad de las sociedades de generar conocimiento y capital humano. Y el otro elemento que es muy importante es que no hay nada más que genere más justicia social o mayor equidad que la educación. Esa es la base estructural. O sea, podés hacer todos los planes de asistencia social, pero si no generaste cambios importantes, la gente no se educa, no se la inserta, gente esté preparada por sí misma prepara. Entonces, por eso me parece que es tan importante hacer énfasis en esto. Raúl, vamos a ir a un corte, porque ahora ya hablamos un poco de los contenidos, las propuestas, por dónde pueden estar los problemas, pero vamos a hablar de política. Bueno. Vamos a hablar de campañas electorales, vamos a hablar de números, vamos a hablar un poco de todo. Esto era política. No. Yo voy a volver luego porque muchas cosas interesantes. Muchas cosas interesantes. Señor director, vamos a la última pausa y a la vuelta seguimos conversando con el candidato a la vicepresidencia del Frente Amplio, Raúl Centeno.